Bueno, pues hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto verte el día de hoy, Joaquín. Igualmente, cuéntanos. Que Joaquín, pues hoy traigo una tarea que me planteabas la semana pasada, que es responder como una tarea, ¿sí? Es una pregunta que debe responder hoy. Es cómo vamos a desembarcar en el nuevo mundo post-COVID, Joaquín. Esto que Sí. vemos muchos, ¿no? ¿Cómo será la vida que nos espera una vez que pase la emergencia? La pregunta es si será acaso como el paso de una tormenta, Joaquín, de un huracán que destruye todo a su paso, pero que una vez que pasó las cosas vuelven a la normalidad anterior, o más bien será este el principio de una realidad diferente, será este el inicio de una nueva época. Y aquí, Joaquín, conviene recordar algunas cosas. La pandemia anterior de la que hay mayores registros fue la de la gripe española, que inició a finales de 1917 y que según algunas estadísticas cobró la vida de más de 50 millones de personas en el mundo. Aquella pandemia se dio en 3 olas, de las cuales la más letal fue la segunda. El COVID-19 ha transitado de ser una epidemia a la declaración de pandemia hace poco más de un año, que recordamos, de allí a entenderse como una endemia y actualmente se cataloga como sindemia. Me voy a explicar, Joaquín. Por epidemia, sí, por favor. Epidemia es la expansión de una enfermedad a un número de personas mayor al esperado en algún momento, como ocurrió en la ciudad de Wuhan a finales del 2019, que todos recordamos. Por pandemia se entiende cuando la expansión de la enfermedad pasa de un continente a otro y en el nuevo continente infectado comienzan los contagios locales, como se reconoció en la declaración de pandemia precisamente el 11 de marzo del año pasado por el director de la OMS. Por endemia se entiende la llegada de una enfermedad que llegó para quedarse, que ya no se va a ir. En mayo del año pasado, Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, declaraba que si bien es difícil predecir en qué manera va a evolucionar el virus, debemos estar preparados para convivir con él. Dijo en esa ocasión, este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y no desaparecer nunca, como ocurrió con el VIH. Y finalmente, Joaquín, en fechas recientes, se ha empezado a hablar de esto como una sindemia. Sindemia es un término acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer para explicar una situación en la que 2 o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de esas enfermedades. En la sindemia actúan factores económicos y sociales que afectan mucho. En septiembre de 2020, el editor en jefe de la revista médica The Lancet, que es Richard Horton, publicó un artículo titulado El COVID-19 no es una pandemia, en el que indica que realmente se trata de una sindemia y la naturaleza sindémica amenaza a todo lo que nos enfrentamos, requiriendo un enfoque más matizado si queremos proteger la salud de nuestras comunidades. Es muy importante aquí ver que hay comunidades desprotegidas en el mundo. Y esto apunta, dice en el artículo de Lancet, a una verdad que ahora apenas es reconocida, que por muy eficaz que sea un tratamiento o vacuna protectora, la búsqueda de una solución meramente biomédica para COVID-19 va a fracasar si no va acompañada de otros factores. En ese sentido, Joaquín, nos estamos enfrentando a algo que nos va rebasando cada vez más, algo que llega y no sabemos todavía cómo enfrentar, cómo ir llevando. Tenemos la esperanza de la vacuna, lo hemos comentado, pero parece que no va a ser suficiente. En el campo del pensamiento actual hay un debate sobre el mundo que viene. Para unos, independientemente de todo lo que haya que reconstruir, podemos pensar que nuestra vida puede continuar con el modelo sobre el que veníamos viviendo. No solo eso, algunos de estos dicen que después de tantos meses de encierro saldríamos con mayor fuerza a refrendar muchos de los hábitos personales, sociales y de consumo que perdimos temporalmente. Pero otros, que son más, el mundo que dejamos en febrero, y yo me sumo a esto, pasado, ya no va a regresar. Lo que nos vamos a encontrar después de la crisis de la pandemia es nuevo y distinto. Pensadores como Zizek, como Daniel Innerarity, Byung-Chul Han o algunos en Estados Unidos discuten sobre este punto y no hay consenso sobre lo que viene. Lo que es innegable es que ahora somos más conscientes de nuestros límites.
La idea de dominio que desde hace años se trataba ya en el mundo, sobre la cual el hombre puede transformar su entorno y la naturaleza a su libre elección, como se había visto en los últimos años en avances científicos como la clonación o en corrientes de pensamiento como el transhumanismo, se pone en duda cuando un virus nos demuestra nuestra vulnerabilidad. En este aspecto, lo que está cambiando es nuestra concepción del espacio y del tiempo. Y eso, Joaquín, eso sí es de fondo, eso sí supone un cambio de época. ¿Por qué ha cambiado nuestra concepción del espacio? De un mundo que se había achicado, un mundo en el cual podíamos recorrer distancias largas en muy poco tiempo, si lo comparamos con otros momentos de la historia, un mundo de macroespacios. Hoy nuestro mundo se volvió a agrandar a partir del confinamiento, en el cual volvemos a apreciar los microespacios, el de nuestra casa, el de nuestra intimidad. Y ha cambiado nuestra concepción del tiempo porque de un ritmo diario que transcurría entre varios escenarios, salíamos en la mañana al escenario de la calle, salíamos a la oficina o a la escuela, regresábamos a la casa a comer, volvíamos a la oficina, etcétera, cambiamos al de prácticamente un solo escenario del día. Al no tener referencia de diferenciación de escenarios a lo largo del día, cambia nuestra concepción del tiempo. La falta de matices hace que el tiempo pase de una manera diferente. Y Joaquín, cada vez que en la historia de la humanidad ha cambiado la concepción del espacio y del tiempo, hemos cambiado de época histórica porque ha cambiado nuestra cosmovisión. Así pasó con la caída del Imperio Romano en el siglo V. Al caer Roma, se acabó la Pax, aquella seguridad que garantizaba una vida relativamente tranquila en todo el territorio y toda Europa, se vio obligada a refugiarse en la figura de los feudos. De ese macroespacio imperial, como ocurrió, pasaron al microespacio feudal. Es más, la gente vivía en un espacio de 5 o 6 kilómetros toda su vida. Ahí nacía, ahí vivía y ahí moría. De otra manera, algo ocurrió también con la revolución industrial. La sociedad agraria, dispersa en pequeñas poblaciones, emigró a las ciudades, dando lugar a las grandes concentraciones urbanas. Cambió el espacio y el tiempo. Y ahora sucede lo contrario. En ciudades como Londres o Nueva York, las personas están saliendo de los centros urbanos para irse a los suburbios. El cambio de forma de trabajo ya no hace necesarios los desplazamientos, por lo que es mejor y más cómodo hoy el home office. Hace unos meses, el director del Banco Barclays en Londres declaraba que él ya no se imaginaba grandes edificios corporativos donde se concentraran 6,000 personas a trabajar todos los días. Aquí en México, un director de banca corporativa me decía hace algunas semanas que en su área el home office había aumentado la productividad en casi un 20% y ya no tienen que pagar el costo de unas instalaciones corporativas. En centros urbanos, aquí en México, cercanos al Valle de México, como Cuernavaca, Cocoyoc o Valle de Bravo, ha crecido la demanda inmobiliaria hasta en 300% y ha aumentado de forma muy importante la densidad de la población entre semana. Y en ese sentido, Joaquín, me parece que nos esperan dos mundos nuevos, un mundo exterior y un mundo interior. Pero antes de dar alguna idea sobre ellos, también hay que recordar de dónde veníamos. Veníamos de escapar hacia el futuro. Veníamos del mundo que muchos pensadores llamaban VICA por sus siglas, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad, que era un mundo que no nos gustaba. Y sobre ese mundo cayó la pandemia, por lo que la pandemia podría convertirse en una oportunidad de corregir. El mundo exterior, Joaquín, este que se aproxima, es un mundo, yo creo que de fragmentación y virtualidad. Entre que otras cosas que vemos, la educación no va a ser igual. Vamos a construir sobre modelos híbridos, presenciales y a distancia, tanto online como offline. Eso ya llegó para quedarse en el mundo de la educación. Otra cosa es que el contacto con la realidad cada vez va a ser más a través de pantallas. Otro es que, y eso también es la manera en que nosotros nos enlazamos o conectamos con esa realidad. Los viajes de trabajo y los congresos van a disminuir. Esto va a cambiar mucho el tema de los hoteles y los aviones, aún después de la pandemia. Los hábitos de consumo, Joaquín, se está previendo que van a cambiar de una forma muy importante. De aquellas grandes extensiones físicas a lo virtual. Se prevé que en lo que tenemos y los siguientes meses llegue a cerrar hasta un 50% de las tiendas físicas y que para finales de 2024 el comercio en línea será mayor que el presencial en muchos rubros. Por otro lado, la automatización puede hacer que cierren muchas fuentes de trabajo. El cambio climático, Joaquín, esto muy importante, será tema central de la agenda global y la cultura en cuanto salgamos del COVID. Es el siguiente tema de la agenda.
Y una cosa muy importante, ante el exceso de noticias falsas en las redes, cada vez se vuelve más importante la fiabilidad. Estas son algunas características del mundo que viene. Pero también hay un mundo interior, Joaquín, que es el mundo de todos nosotros y que de hecho es el más importante porque es el que depende de nosotros, es el que podemos cambiar. Y a ese llegamos con el mayor índice de depresión y ansiedad que recordemos en muchos años. El aislamiento ha hecho perder a muchas personas la capacidad de relacionarse con otros, la capacidad de trabajar cooperativamente. Sin embargo, Joaquín, yo aquí quiero recordar al auditorio nuevamente que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Nosotros podemos influir en ese mundo interior cara a ese nuevo mundo de desembarco. En el contraste del dolor que hemos sufrido, la posibilidad de alegría es mayor. Las personas que han sufrido son las que luego tienen la mayor capacidad de tener esa alegría. Esta posibilidad de saber que estamos frente a un nuevo inicio nos puede ayudar a convertir el miedo y la angustia en ilusión por el futuro, y de allí quisiera cerrar, Joaquín, con 5 consejos, que son los siguientes frente a este nuevo mundo que se nos viene ahora. El primero es no perder el espacio que hemos logrado de intimidad con nosotros mismos, con nuestras familias, de crecimiento interior, que eso ha sido una cosa buena que ha dejado la pandemia. Nos hemos redescubierto muchos interiormente. Un segundo consejo es revalorar lo verdaderamente importante en nuestra vida. Hoy nos damos cuenta que muchas cosas que teníamos alrededor no son tan importantes como lo suponíamos, que se puede vivir con menos, que podemos vivir con un consumo inferior y aún así ser felices. Otro consejo, Joaquín, es trabajar mucho en fortalecer nuestro sentido de adaptabilidad, comprendiendo que la realidad, la vida misma, es cambiante por naturaleza. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, no esperar a que las cosas cambien para que seamos felices, comprender que tenemos que aceptarlas como son. Un cuarto consejo, Joaquín, que lo hemos dado en alguna otra ocasión, me parece muy importante, es visualizar un mundo mejor, visualizar nuestras ilusiones, aquello que estamos esperando que ocurra, y visualizarlo de manera tal que casi lo toquemos con los dedos. Son ejercicios de imaginación, pero que nos ayudan a dar un sentido a las cosas que vivimos. Y finalmente, Joaquín, intentar poner mecanismos de reconstrucción de la esperanza, de reconstrucción de la ilusión. Y ahí el mecanismo principal es abrir las puertas, ya en esto he insistido mucho, hacia los demás. Esta idea de que es realmente el concepto del amor, el amor a una persona, el amor a unas convicciones, pero en general este concepto de amor, que es análogo, que se aplica a muchas cosas, es el mejor remedio para poder enfrentar una circunstancia de esta naturaleza. Este es el mundo, Joaquín, que se empieza a visorar. Desde luego es un mundo con muchos misterios por resolver todavía, pero por aquí se ve que va. Mi opinión, Joaquín, como lo hemos hablado tú y yo, no vamos a regresar al mundo que teníamos antes de febrero del 2020. Este es un mundo nuevo y tenemos que estar preparados para ello, Joaquín. Así es, pero la incertidumbre de dónde vamos a desembarcar. Gracias, querido José Antonio. Yo te mando un abrazo como siempre, ya te extraño y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, querido Joaquín. Un abrazo grande y también se te extraña mucho. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Pues me están informando.